Para mí la iglesia era aburrida, que era muy solemne y había una liturgia que a mí me sonaba fría y un poco lejana. Veía en la iglesia mucho tradicionalismo, personas que cumplían con ciertas cosas pero no veía un cambio real en su vida, no eran muy genuinas. Estamos en Las Médulas, provincia de León, y esto es una mina de oro a cielo abierto. Entonces esto lo descubrieron los romanos y se explotó durante el siglo I y cogían el oro y lo llevaban a Roma. Hay una piedra que es parecida al oro, pero en realidad ese material es la pirita y se le llama el oro de los tontos. No tiene ningún valor. Hay mucha gente que en vez de buscar lo realmente valioso, que han ido a otras cosas que no tenían el valor real. El dinero, muchas veces la fama también, el ser reconocido, es algo que es efímero, o incluso la imagen personal. Mi padre era una de esas personas que era muy auténtica. Veía a mi padre tan emocionado con las cosas de Dios, abriendo la Biblia, compartiendo del Evangelio, de la palabra de Dios con otras personas, pero para mí eso era vergonzoso. Me gustaba más la vida así de hacer gamberradas, estar con mis amigos y llegamos a tener miles de tapones de los coches. Mi padre nunca me dijo, toma, dinero para comprar una navaja, entonces la única manera de obtenerlas era robándolas. La verdad que yo solía hacer muchas cosas de esas que entrañaban a veces peligro, a otras personas incluso. Y mi padre era aquello en lo que yo soñaba quizá con convertirme un día, pero pensaba que eso podía esperar, que yo podía dedicarme a ser el chico popular de clase, a hacer las travesuras, ser el más intrépido, el más temerario, el que más locuras hiciera. Y luego ya de mayor sí tenía intención de centrarme en Dios. Incluso algunas veces a la noche, él a veces se acercaba ya al final a mi cama y me decía, Israel, ¿no te das cuenta que tienes que cambiar? Y yo a veces era duro y no contestaba, y a veces incluso él lloraba. Sí recuerdo la situación en la que mi padre me corrigió y luego descubrió que no había sido yo. Otras veces sí había sido, pero en ese momento mi padre recuerdo que fue y me pidió perdón. Sentí envidia porque dije, quizá eso es lo que tiene que hacer Dios en mi corazón, cambiarlo para ser como mi padre, que si se equivoca, que pide perdón, ¿no? Una de las cosas que hacía mi padre era, cuando ayudaba a una persona con problemas de adicciones, la llevaba a un centro. Y lo que más me impresionó era que había algo auténtico en sus vidas. Aquí sí que esta gente parece que han encontrado el oro, parece que han encontrado al Jesús del que mi padre predica, ¿no? Y yo veía ese cambio de vida y de alguna manera sentía una envidia y yo decía, algún día yo también tendré que cambiar así. Pues llevaba a mi padre un mes en el hospital. Y cuando entramos en la habitación había un montón de médicos, yo tenía 13 años, y mi madre me miró y me dijo, tu padre ya está con el Señor. Y fue un golpe, pero en ese momento lo primero que vino a mi mente fue pensar si yo estaba preparado para el momento de la muerte. Y me di cuenta que yo no estaba preparado. Venían a mi mente un montón de imágenes de momentos en los que yo había hecho llorar a mi padre por mis malas acciones, esos momentos en los que era rebelde a él, que yo nunca había tomado una decisión por Jesús real y que si yo hubiera muerto iría a un infierno. Y me asustó muchísimo. Recuerdo que fue ese día el que decidí que yo también quería seguir a Jesús. Con mis palabras de niño dije, bueno, perdóname por haberte tenido esperando y yo quiero que entres a mi vida, que me cambies, que me hagas una nueva persona. Pero yo puedo decir que con 13 años entregué mi vida a Cristo y he encontrado algo muy auténtico. Yo he encontrado el tesoro más grande.
Hay muchas cosas que nos pueden quitar, la familia, la salud, el dinero, pero a Cristo no me lo pueden quitar. Es imposible quitarme el gozo de la salvación y la esperanza de saber que un día estaré con Él para siempre. Si realmente estás buscando algo auténtico, que no mires a ninguna religión, que sepas que el tesoro es Jesús, que Jesús es el único que puede cambiar tu vida. Jesús, y yo quiero que entres a mi vida, que me cambies, que me hagas una nueva persona.